Hola, soy Francisco. El día de hoy te enseño cómo hacer unos tomates al horno bien sabrosos con aceite de olivo y otros ingredientes. Aquí te enseño cómo. Estos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer estos ricos tomates al horno. Voy a utilizar la mitad de este pan francés. Voy a utilizar 5 tomates Roma, la mitad de una cebolla mediana, 3 dientes de ajo. Para darle saborcito le voy a agregar varias ramas de estas de la flor de tomillo. Y para darle más sabor le vamos a agregar una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de sal y aceite de olivo. Eso es todo lo que voy a utilizar para hacer estos ricos y sabrosos tomates hechos al horno, ¿ok? ¿Quieres aprender a hacerlos? Vámonos a cocinar. Lo primero que voy a hacer, los tomates los voy a cortar así en 3 y en 3, ¿ok? Así, todos los tomates. Lo que es el centro este quítenselo, no se lo dejen. Este pedacito, porque está muy duro. Entonces así en 3 y así voy a hacer todos los tomates. ¿Ok? La cebolla la voy a cortar también así, en 4 a lo largo y en cuadritos. ¿Ok? Una cosa, el horno hay que ponerlo a 400. Mientras cortamos la verdura, acuérdense de prender el horno para que se vaya recalentando, ¿ok? Yo ya lo puse a 400 y mientras estoy cortando todo, estoy esperando que esté listo, ¿ok? Bueno, vamos a seguir cortando. Y por último, los ajos. Le pueden pegar así para aplastarlos y ya que estén aplastados, así lo cortamos en pedacitos. Más rápido. Ups. Ahí salió volando. Así. Los 3 ajos, ¿ok? Pedazos pequeños. Aquí ya tengo los tomates, la cebolla y el ajo ya todo cortado. Entonces lo voy a revolver. ¿Ok? En este contenedor. Este es lo que estoy usando. Lo estoy usando mientras. Para revolver todo. Para ponerlo en otro que voy a utilizar de vidrio que lo voy a meter al horno. ¿Ok? Esto es por mientras, así. Y el pan francés, solamente voy a usar la mitad. ¿Ok? Entonces aquí tengo la mitad del pan. Lo voy a hacer en rebanadas. Y ya que lo tenga en rebanadas, lo voy a cortar en pedazos, en cuadros pequeños. ¿Ok? Así, en cuadritos. Así voy a hacer, así voy a cortar todo el pan. Ahorita se los enseño. Aquí ya tengo todo el pan cortado. Entonces lo que voy a hacer aquí en donde tengo ya cortado el tomate y la cebolla, aquí voy a agregar todo el pan. Ok. Y ya que lo agregue, lo voy a revolver. Así. Vamos a revolverlo. Y ahora le voy a agregar sal. Acuérdense la cucharadita de sal. Una cucharadita de sal. La cucharadita de pimienta negra. Ahora, el tomillo fresco. Hay que quitarle las hojitas. Ok. Así le jalamos para atrás y van cayendo las hojitas. Los tallos estos, los palitos estos no, traten de no echárselos. Entonces así con mucha paciencia vamos a ir agregando el tomillo. El tomillo le va a dar muy buen sabor. Acuérdense, y más porque está fresco. Ok, entonces así ahorita se lo voy a terminar de agregar. Y pues los palitos no. Estos palitos de arriba están bien frágiles. Estos si se los quieren dejar no hay problema. Pero los que están abajo, los que están acá abajo, estos sí quítenselos, no se los pongan. Los de arriba está bien porque están bien blanditos. Bueno. Y
Vamos a agregarle aproximadamente 2 onzas de aceite de olivo. Así. Ok. Y lo vamos a revolver todo esto. Todo bien revuelto. Estos tomatitos van a estar bien sabrosos, ¿eh? Muy ricos para acompañar cualquiera de sus platos también. Ok, entonces lo vamos a poner. Bueno, voy a terminar de ponerles estos, ¿eh? Estos que están aquí. Vámonos. Que sepa mucho a tomillo. Ahí está. Ahora sí. Miren, ya quedaron los palitos, pues ya casi sin nada. Ok, y ya que está así, ya que lo tengo así, voy a poner todo en este contenedor porque aquí lo voy a meter al horno. Ok, todo esto. Así. Así, todo. Este palito no. Ok. Lo voy a meter al horno por 20 minutos a 400 grados, ¿ok? Ahorita se los enseño. Bueno, lo voy a meter al horno con mucho cuidado porque está caliente. Ahí va. Ahí lo voy a dejar a 400 por 20 minutos. ¿Ok? En 20 minutos regreso. Ya pasaron los 20 minutos. Con mucho cuidado voy a abrir este horno. Para que se... Uy, huele bien sabroso a ajo. A pan con ajo. A ver, así con mucho cuidado voy a sacar esto. Está bien caliente. Pero bien delicioso. Bien delicioso que están nuestros tomatitos. Miren. Híjole. Un buen acompañante para cualquiera de sus platillos. Me voy a servir poquito. Aquí lo voy a dejar que se enfríe. Pues miren qué delicioso se mira. No, y si les dijera cómo huele. El olor que suelta, delicioso, delicioso. Vamos a probarlo. A ver, vamos a probar esto. Nomás que está bien caliente. Se anda cayendo. Está bien caliente. Les podría decir, mamma mía, parece que estoy en Italia. Riquísimos. Riquísimos estos tomates, mamma mía. Bien recomendados con una pasta. Lo pueden acompañar con una carne, con un pescado. Bien sabrosos que están estos tomatitos, Anímate a hacerlos. Para que sorprendas a tus amigos, a tu familia. Están bien deliciosos, Este es el de Dolores. Que tenía. Y lo voy a acompañar con estos tomates que hice al horno. Bien deliciosos. Miren qué delicioso. Mi chuleta de puerco empanizada. Esta ensalada de tomate con pepino es muy buen acompañante junto con estos tomates al horno. Para sus carnes, para sus pescados. Bien ricos que están. Con pan francés. Bien deliciosos que están, Bien ricos. Ay, Dolores, ni modo. ¿Tú qué? ¿Quieres estar a dieta? Bueno, no se puede, Dolores. Ni modo. Bien delicioso que está, Quedaron estos tomatitos. Tomates al horno. Bien deliciosos. Perfectos para acompañar
esta chuleta de puerco empanizada. Muchas gracias por mirar mis videos, muchas gracias por suscribirse, por estar aquí conmigo. Muchas gracias por llegar al final del video, te lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti. Ok, y aquí nos estamos mirando, ya sabes, en el siguiente video. Adiós. No le saques y anímate a cocinarlos, están bien buenos. Ay, Dolores.